que sería conveniente reformar, fortalecer o otorgar mayor independencia a alguno de los organismos que funcionan en el mercado eléctrico, entiéndase SEDEC, pero también CNE y SEC. ¿Cuál crees tú que podría ser una modificación conveniente con el objeto de poder cumplir con los objetivos de la agenda? Yo creo que aquí hay una institucionalidad que tiene varias piezas, varios engranajes. Entonces, cuando se habla del SEDEC, efectivamente hay arreglos y mejoras a los cuales me quiero referir. Pero muy importante es también cómo funcionan las otras piezas de este público. Estoy hablando de quien tiene la facultad fiscalizadora, que tiene una acción importante en la cual descansa y en la cual de repente se confunden, se diluyen atribuciones. Y también me refiero al regulador. Muy importante entonces esa triada de regulador, fiscalizador y organismo operador, ¿ya? Lamentablemente el operador tiene que centralizar. Aquí las lógicas descentralizadas no funcionan, porque tiene que haber un ente que recoja información, tome decisiones, coordine acciones, coordine agentes. Y respecto al SEDEC probablemente tal, efectivamente hay que ir por lo que no se ha hecho, por lo que no se ha hecho en 32 años, por lo que se creyó originalmente que iba a funcionar como un club de empresas, como un grupo de estudio, de análisis, con unas rotativas. Quienes más conocen recordarán cómo funcionaba esto hace 3 décadas atrás. Se ha avanzado, se ha mejorado, pero no ha habido iniciativa legislativa que le ponga o que ponga los puntos sobre la I, por lo tanto no tenemos ley de SEDEC, ¿ya? Entonces ha sido una construcción, ha sido una convención, y demos gracias por eso, ¿ah? De que por lo menos funciona el sistema eléctrico, y es cierto, está sujeto a todos los reproches institucionales, los estamentos que lo conforman, pero hay que partir por darle un reconocimiento jurídico, la personería que hoy día no tiene, crear los estamentos que gocen y que tengan la credibilidad y legitimidad acorde a la importancia que la industria le confiere. Y el modelo marginalista lo veo por otra línea, ¿ya? El SEDEC puede funcionar con modelo marginalista y con otros modelos también, por lo tanto hay que separar ahí la discusión entre la institucionalidad y el modelo de mercado que queremos para la industria eléctrica. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Ahora seguimos con el orden con Rodrigo, y a propósito de lo que ya ha mencionado Daniel, y con respecto a la legitimidad, y me parece muy interesante lo que señala Daniel Salazar con respecto a la legitimidad, la necesidad de reconocimiento legal, a lo que no se ha hecho durante toda esta época. Y con respecto a la legitimidad, le quería preguntar a Rodrigo Castillo qué piensa él con respecto a la integración del SEDEC, si eventualmente podría haber nuevo integrante, un representante de los clientes regulados, o en definitiva un representante del Estado en la integración del SEDEC. ¿Cuál sería su opinión con respecto a eso? La pregunta tiene una cantidad grande de dimensiones y por cierto está bien relacionada la discusión amplia sobre institucionalidad con la misma discusión que acabamos de plantearnos sobre cuál es el rol del Estado en materia energética. Definitivamente, si uno está pensando en un rol mayor de parte del Estado, colaborando con distintos instrumentos y tal como señaló Carlos Final, en ningún caso llegando a convertirse en un constructor de unidades de generación. El Estado probablemente no sea bueno haciendo eso. Sin embargo, cuando uno está enfrentando un tipo de actividad que tiene consecuencias sistémicas, como es el caso de la energía, vale decir, que no se agotan las relaciones entre quienes actúan en ese mercado, sino que genera efectos que van hacia todo el resto de la economía. Vale decir, si no tenemos energía, o si tenemos energía muy cara, tenemos un problema con el crecimiento del país, no simplemente tenemos un problema con quienes consumen o producen energía. En esa lógica, definitivamente creo que también se requiere un cambio paradigmático en la institucionalidad, incluido evidentemente el SEDEC, para dotar a esa institucionalidad de las competencias, de las capacidades, del personal que les permitan colaborar, insisto, en esta nueva lógica de una mayor colaboración en la planificación. A la pregunta concreta respecto de la integración del SEDEC, yo diría que lo fundamental es que el SEDEC sea independiente. Yo creo que la independencia se puede lograr de dos maneras. Uno, equilibrando los distintos intereses al interior del SEDEC. Y en esa lógica, eventualmente, claro, uno podría discutir el que la integración fuera más amplia para lograr esa suerte de neutralización de unos con otros. No es la que a mí me parece más
más obvia. Tengo la impresión de que probablemente deberíamos ir avanzando más bien a que no fueran representaciones de intereses los que estuvieran presentes en el CEDEC, sino más bien visiones técnicas y también evidentemente técnicas y de implementación de política pública lo más independientes posible, de forma tal que realmente ese organismo autónomo coordine a aquellos que evidentemente y legítimamente tenemos intereses al interior del sistema. Gracias, Rodrigo. Formulamos la misma pregunta con respecto a Remuga, con respecto si es que él encuentra que es necesaria modificar, fortalecer algunas de las instituciones del sector eléctrico. Yo creo que es claro que cuando se creó el Ministerio de Energía, la idea original era tener una entidad que formulara las políticas públicas y la Comisión Nacional de Energía se dedicara básicamente a ese apoyo técnico, digamos, al Ministerio, que claramente en la medida que el Ministerio de Energía no ha logrado tener probablemente el desarrollo que todos hubiéramos querido, básicamente ustedes conocen bien lo que ha pasado con el Ministerio de Energía, la rotación de ministros, pasamos con una institucionalidad que se debilitó en el sector. Y eso yo creo que es claro y es una constatación que probablemente todos tenemos de acuerdo. Yo creo que el Ministerio de Energía requiere un reforzamiento institucional. En esa línea va justamente la preocupación primera, el primer proyecto de ley que presentó este gobierno apunta en ese sentido, y nos parece bien pensar en la Comisión Nacional de Energía como una entidad que tiene que ser reforzada, que tiene que actuar con una lógica de independencia de los gobiernos. Debiéramos avanzar mucho más en eso todavía, darle un mayor reforzamiento institucional, y en la que también entendemos que se está avanzando. Hoy día la Comisión Nacional de Energía está aumentando su dotación de técnicos que son muy calificados, y eso tiene que tener una visión también que trascienda los 4 años de duración de los gobiernos, como acá se ha dicho. Alguien tiene que mirar en largo plazo la energía en este país. Desafortunadamente eso no está sucediendo hoy día. La Comisión Nacional de Energía debiera estar llamada a ocupar ese rol con una mayor independencia y una dotación adecuada que permita cumplir esos objetivos. Finalmente, en el caso de los CEDEC, yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. Hay una necesidad de repensar esa institución que tiene un rol central, fundamental en el sistema eléctrico. Ya algo se ha avanzado, probablemente muy poco todavía, en darle una mayor autonomía a sus directorios. Hoy día los directorios del CEDEC están constituidos de una manera muy distinta como eran antes. Hoy día los directores son probadamente personas de alta calificación en el sector, que son independientes de las empresas que están, o de los segmentos que están coordinados en el CEDEC, pero claramente su reforzamiento institucional todavía está en deuda. El CEDEC es una institución que tiene que tener mucha más autonomía, muchos más recursos y una mayor independencia todavía. Creo que en ese sentido hay un tramo importante por avanzar. Muchas gracias, René. Damos la palabra ahora al senador con respecto a la misma pregunta, porque algo ya se pronunció, pero tiene ahora 3 minutos para referirse a este mismo tema. Bueno, yo pienso que el CEDEC es la caja negra del sistema, el operador del sistema neoliberal, y el sistema marginalista es un sistema que ha permitido tener la energía más cara en Latinoamérica, tener energía sucia y favorecer los monopolios. Gracias al CEDEC. ¿Por qué? Porque ahí está el gato cuidando la carnicería. Es evidente, o sea, están los intereses de esas empresas monopólicas en el centro neurálgico, manejan el cerebro del cuerpo humano. Y entonces, evidentemente, hay una relación de asimetría total y brutal. Porque yo les quiero decir, nadie entiende cómo Chile tiene los precios de energía que tiene. Si se quema carbón, por ejemplo, que debe tener un costo medio de generación de carbón, ¿cuánto costará? $60, $50, y tenemos precios de energía, ¿no es cierto?, que son carísimos. O sea, la extracción de utilidades son vergonzosas. Bueno, está bien, pero aquí este modelo marginalista está hecho para eso. Además no incorpora la externalidad del carbón. El carbón por cada mega debiera pagar por lo menos $60 de daño ambiental, porque cuando tú lo comparas con energías renovables que tienen daño cero, entonces no es lo mismo. Entonces, pero además tenemos problemas que son porque ahí sí que hay que hacer una definición de política. Yo les quiero poner ejemplo Endesa. En 10 años tuvo utilidad de $1.500 millones por año, o sea, $15.000 millones. ¿Y saben cuánto invirtió en 10 años? 1.500 millones. O sea, es una vergüenza. ¿Por qué? Porque no necesitan hacerlo, porque el sistema está hecho para que los monopolios tengan estructuras de ventajas, que además son las que bloquean el ingreso a todas las demás energías renovables. Y aquí, ¿por qué no hay energía renovable? ¿Por qué no hay investigación? Porque hay una centralidad, una comodidad de estos actores que cualquiera que entre les va a quitar este verdadero paraíso.
Ahora, a mí ¿qué me gustaría? Me gustaría que, bueno, si tuviéramos un sistema que tuviera como lo decía todavía, una cierta propósito de institución pública, de defender el interés público, no los intereses de los que son parte del negocio. En segundo lugar, un sistema descentralizado. Porque yo estoy por la generación distribuida, estoy por los ramales transversales, estoy porque a Calama la energía se la dé la energía solar. Y puede ser no solamente para Calama, desde ahí puede ser para la mitad de Latinoamérica. Y además me parece que hay que incorporar lo que va a pasar a corto plazo, que usted, yo, todos vamos a ser generadores y tenemos que tener sistemas de net metering porque no hay red inteligente. Entonces tenemos que cambiar totalmente esta estructura porque es una estructura no solamente perniciosa, no solamente injusta, sino que totalmente anacrónica. Entonces creo que de verdad aquí hay que hacer una revisión integral de todo el modelo, de todo el sistema, con la nueva institucionalidad y con nuevos instrumentos. Gracias, senador. Muchas gracias. Damos la palabra ahora a Sara Larra. Bueno, yo creo que con respecto al SEDEC hay bastante acuerdo. Ha sido un club de la generadora que generan y se autodespachan, o sea, verdaderamente no da para más. La pequeña reforma del gobierno de Piñera es que estos nombran a algunos otros, porque finalmente son nombrados por los mismos. Los representantes de otros sectores que son, digamos, de los clientes libres están en minoría y por lo tanto si uno revisa las votaciones siempre están en minoría y pierden, o sea, claramente no es sustentable. Y yo creo que ahí hay bastante acuerdo. Nosotros somos partidarios de que ese proyecto de ley se mande muy rápidamente al Congreso y que obviamente el Estado tenga y los consumidores tengan una participación. Por información, no es que vayan a ser los técnicos, pero por información también. Creemos que hay otro elemento fundamental de reforma. Nosotros creemos que la Agencia de Eficiencia Energética tiene que ser una agencia pública. Hoy día es una agencia público-privada que no tiene ninguna ley que operativizar. Y por lo tanto lo que ocurrió, como en el gobierno pasado, es que instalaron una persona que venía de Megavisión como director, le quitaron el presupuesto y finalmente se convirtió en una consultora, en el cual hacía consultoras para distintas cuestiones y no avanzamos nada en eficiencia energética. Nosotros creemos que eficiencia energética es un brazo fundamental de gestión de la demanda. La política energética no puede seguir de hagamos más centrales, hagamos más centrales, hagamos más centrales. Necesitamos el brazo de gestión de la demanda. Y aquí claramente, pensando además que es un país que tenemos 40% de la energía se va al sector minero, que es energointensivo, con mayor razón tenemos que tener gestión de la demanda y son los primeros que deberán tener metas obligatorias, así como 20% de energía renovable en el año 2024, bueno, 1%, 2% anual de eficiencia energética como meta obligatoria, etcétera, y para eso necesitamos una agencia que sea pública, que sea independiente del ministerio, que esté vinculada, pero que sea pública. Creemos que el Centro de Energías Renovables, que se creó con el ministerio, debe pasar de un centro de antena tecnológica a ayudar a pilotitos. No, nosotros creemos que debe ser la agencia implementadora para el logro de la ley 2020, que lleve el monitoreo, que informe lo que pasa, que descubra y que apoye a los nuevos centros, maremotriz, etcétera, las energías que hoy día todavía no están, digamos, a nivel de poder participar definitivamente en el mercado. Una agencia que obviamente ayude a que el país pueda aprovechar su potencial geotérmico. No tenemos ninguna planta geotérmica. Si queremos reemplazar el carbón y el gas, obviamente tenemos que tener una fuente de base, y la energía geotérmica está presente las 24 horas del día. Entonces, un mayor liderazgo de esta agencia de energías renovables y no solamente un centro. Creemos que hay reformas que hacer en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Se quedó, yo creo que en el pasado, cuando había una CNE y cuando la CNE dependía del Ministerio de Minería y Energía. Y finalmente, mi sector particularmente es partidario de terminar con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Nosotros creemos que esa fuente no tiene ninguna posibilidad,
estamos malgastando recursos y más bien creemos que el área de seguridad nuclear debería pasar al Ministerio de Salud y por lo tanto todos estos recursos traspasarlos a la Agencia de Energías Renovables No Convencionales. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora damos la palabra a Carlos Final, pero antes de que conteste la pregunta, recogiendo un poco lo que se ha señalado, Carlos, ¿es el SEDEC la caja negra del sistema eléctrico? Y la otra pregunta, hacemos cargo de lo que se ha señalado. ¿Esto influye en la penetración mayor o menor de la energía renovable? Bueno, sobre el color puede haber opiniones, tal vez gris oscuro. Sí, yo creo que la respuesta que plantea es sí. Yo la verdad estoy defraudado de lo que ha ocurrido con la nueva legislación de los SEDEC. Creo que había un poquito de gatoperrismo, digamos, de hacer grandes cambios, de que finalmente no cambie nada. Y una muestra de esto es la elección del último director de operación y peaje en el caso del SEDEC, que es un distinguido profesional, sin duda, pero que fue elegido de una terna en la cual había 3 ex gerentes de empresas de generación convencional. Entonces, la verdad que la diversidad de ideas, ¿verdad?, que uno esperaría que fuera desarrollando el SEDEC, riéndose, ¿verdad?, de la gente que viene con ideas nuevas, ¿verdad?, y con mucho entusiasmo, que la verdad que no está ocurriendo. Y se ha ido más bien reforzando esta idea, ¿verdad?, que el SEDEC es un organismo, especialmente el SEDEC, es un organismo bastante conservador. Yo difiero de lo que señala René Murray. La verdad que hoy día los directores tienen compatibilidades, pero no son independientes. De hecho, el decreto reglamentario de esos 91 señala que los directores son representantes de su segmento y por lo tanto se genera esta situación, ¿verdad?, de intentar un equilibrio de intereses en el SEDEC más que una operación independiente verdadera. La experiencia internacional señala que los operadores independientes de sistemas en general no tienen representación de los intereses, escuchan, hacen consultas, pero en definitiva tienen reglas muy claras y objetivos muy claros de operación y probablemente debiéramos ir a eso. Ahora, es una situación de un cambio mayor y yo creo que el nombre SEDEC nos sigue pesando, establece un paradigma que es muy difícil de cambiar, así que yo incluso sugeriría cambiarle de nombre y hacer un diseño nuevo. No se trata de la caricatura de la excavadora, pero creo que es necesario. Hoy día un director, por ejemplo, del SEDEC puede ser asesor de una empresa que no tiene instalaciones, pero que las va a tener en 6 meses más o en un año más. Hay un evidente conflicto de intereses. Un director puede ser asesor de una empresa proveedora de combustibles, como entiendo que existe en algún caso, y eso es admisible, o podría ser asesor, ¿verdad?, de empresas, por ejemplo, no es el caso, pero lo pongo como un extremo de energía nuclear, ¿verdad?, pero como no tiene instalaciones, no va contra la regla y por lo tanto perfectamente podría tener un evidente conflicto de intereses, pero estar sentado en el directorio. Yo creo que hay 2 temas que para nosotros es muy importante, aparte de este cambio de nombre, ¿verdad?, un cambio realmente definitivo, ¿verdad?, de orientación. Lo primero es que el SEDEC tenga obligación expresa de vigilar y velar porque se cumpla la libre competencia en el ámbito de sus actividades. Hoy día el SEDEC no tiene esa finalidad, tiene algunas disposiciones que van en esa línea, pero no es expresa. Y el SEDEC administra el mercado spot, el SEDEC administra conexiones y todos los elementos que pueden generar distorsiones, ¿verdad?, desde el punto de vista de competencia y que a nuestro juicio hoy día efectivamente no están bien aplicados. La información no es todo lo transparente que es necesario, con lo cual se genera, por ejemplo, una evidente asimetría. Y lo otro respecto al tema de inercia con los cambios. El paradigma del sector es muy fuerte. Nos creemos el cuento todavía de que la ley de 1982 marcó un hito mundial y que seguimos disfrutando 30 años después de eso, y eso es absolutamente falso. Con todo respeto a quienes hicieron esa ley. El paradigma de la repetición, ayer estuve en el Perú. Perú fue uno de los que siguió la ley chilena. Hoy día cuando uno ve la organización y la gobernanza del sector eléctrico peruano, que ha sido exitoso, es totalmente distinta y es una evolución importantísima respecto a lo que ocurrió en Chile. Nosotros debemos aprender de ellos de algunas cosas. Por lo tanto, creo que el SEDEC es una materia que puede ser abordada y debiera ser abordada, ¿verdad?, en cuanto a sus responsabilidades y su gobernanza. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante esta pregunta y esta ronda con respecto al SEDEC. Aparentemente existe el consenso de que es necesario reformar el SEDEC. Los actores acá relevantes han señalado que el SEDEC con la actual normativa ya no da abasto, no daría el ancho, mantiene la misma normativa desde hace bastante tiempo. Aparentemente se requiere un reconocimiento legal, también una personalidad jurídica, realizar una naturaleza jurídica y, por cierto, otorgar mayor independencia. Obviamente que ahí van a haber matices con respecto a quién puede ser independiente o quién no puede ser, y si efectivamente hay gente capacitada en el mercado para que lo pueda hacer y no tenga un pasado